va a tener un poco de todo. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener para completar, va a tener para relacionar, va a tener por ahí de repente para marcar, sobre todo eso, ¿ya? Sobre todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a tomarse en cuenta, no? Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuáles son los usos que se dan para los medicamentos? Y ustedes aquí tenemos 4 principales, ¿no? Uno, la prevención de enfermedades, diagnóstico médico, ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué diagnóstico médico? Porque, ¿qué introducíamos para diagnosticar, por ejemplo? Algunos me preguntaban, ¿por qué diagnóstico médico? El medicamento. Porque tienen que diagnosticar y ver para qué es el medicamento. Pero dice usos de los medicamentos. Uno es para ver si es presuntivo y el otro para que sea No, real. recuerden que en el diagnóstico médico, ¿para qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que introducir contraste, por ejemplo. Al momento de que hacemos una resonancia, de repente necesita mi paciente contraste, o una tomografía necesita contraste. Entonces, eso se realiza y sirve como diagnóstico médico, ¿no? Ay, ay. Tratamiento curativo paliativo, sobre todo paliativo en casos de oncológicos, ¿no? Y alivio de síntomas. Esto sí, clasificación de farmacéuticas. Habíamos hablado sobre las sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Y obviamente que al decir esto es porque tienen que acordarse al menos 2 o 3 ejemplos por cada grupo. ¿Acordarse que 2 medicamentos por cada grupo? No, ¿Qué? si son en polvo, cápsulas, ok. inhalador, ¿no? Les puede venir algo así. Esto es en adultos, ojo, no es niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, o también puede ser niños, pero yo de frente les daría, ¿no? Por ejemplo, el metamizol viene en una presentación de 1 gramo por 2 mililitros. Administra 200 miligramos. ¿Cómo se hacía? Regla de 3 simples. Ya, ¿qué multiplicamos? ¿Qué hacemos primero? 2 ml es igual a 100, creo, ¿ves? No, 1 gramo es 1000. 1 gramo, ¿cuánto es? 2 ml. A 1000. A 1000. ¿No? A 1000 miligramos. Entonces, recuerden eso. Ay, 1000. Tenemos que 1 gramo, primero tiene que pasar el 1 gramo a miligramos. O sea, 1000 miligramos. Recién haberlo pasado, podemos hallar, ¿no? Este 1000 miligramos viene en 2 mililitros. Entonces nos dice, administra 250 miligramos. 250 miligramos, ¿en cuántos mililitros será? X es igual a ¿qué? A 250 por 2 mililitros. Por 2 mililitros sobre 1000. ¿1000 qué? Miligramos. Miligramos, chao. 0. Y acá es 100, ¿no es cierto? 100 entre 100. 100 entre 100. No es 100. 50, 50 entre 100. 0.5 o 0.1. 0.5 mililitros. Y esa es la respuesta, ¿no? También, si se dan cuenta, incluso ya para eso tienen que traer calculadora. Pueden marcar su celular, ¿ya? Calculadora. Traigan para ese día, ya les voy avisando. Para el día del examen final, calculadora, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que se les va a hacer más fácil hacer en calculadora. Cuentas viéndolo así nomás. Si 1000 es a 2, la mitad sería 500, ¿no? Y acá sería 1. Y la mitad, 250. Y acá sería 0.5. Pero eso es porque es un número fácil que se adecua, ¿no? Pero por ejemplo, si es 800, 740, 790,
ahí sí se me complica un poquito más, para eso necesitan la calculadora, ¿ya? Entonces, por eso, las excrecionas, las excrecionas tenía algo particular. Sí, Por la ejemplo, dilución. No es en 10, en 5, ¿eh? Se excreciona 1 gramo, ¿en cuánto? En 5 En 5. ¿Qué cosa? mililitros. Mililitros, ¿no? Entonces recién ahí convertía en 1000 miligramos en 5 mililitros. Entonces yo quiero 420 miligramos. ¿Cuántos mililitros será? Igual. 420 por 5 sobre 1000. ¿Ya? ¿Quién lo sacó? 2002. Nadie lo sacó. 5 por 2, 10. Su calculadora, pues chica, ¿ves? 210 mis. ¿Segura? 5 por 2, 10. Va una. 210. Eso te refieres. 42 por 10, ¿no? 42 por Es 5. 42 por Claro, 5 por 2, 10. Va una. 20. 21. 210. ¿Será 2.1? Sí. Algo así. Algo así. Ya. Entonces, eso. Los 5 buena pregunta. Su compañera dice, ¿de dónde salieron los 5 mililitros? Cuando tenemos presentaciones en polvo, usualmente utilizamos los 5 mililitros para diluir el polvo, ¿ya? O sea, es cloruro 4. En la semana 4, la diferencia, ¿no?, entre farmacocinética y farmacodinámica. Y hemos dicho que la farmacocinética es lo que el organismo hace sobre el fármaco, ¿no? Y aquí justamente está el fenómeno de la liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿no? Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿cuál es el proceso del fármaco según la farmacocinética, ¿no? Según su farmacocinética. El proceso es justo este, ¿no? El LAD. Y ahí, coloque qué significa las siglas LAD. Ya. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción y eliminación. Ya, después. Ya, de eso no. Uy, aquí. Ay, Diosito. Diferencias, ejemplos, diferencias, les puedo poner un cuadro, diferencias entre el sistema, ¿qué cosa? Simpático y parasimpático. Parasimpático, ¿no? Entonces ya ustedes pueden colocar dilata la pupila, contrae la pupila, inhibe la presión, ¿no? Pueden colocar cualquiera de estos. Que se sepan 2 o 3 de estos, al menos para el examen, para cuestión de examen, ya es válido, ¿no? Aquí. Esto. Los receptores muscarínicos, nicotínicos, adrenérgicos con sus neurotransmisores. ¿Cuáles son sus, por ejemplo, una pregunta? ¿Cuál es un neurotransmisor de un receptor nicotínico? Acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. ¿Cuáles son los neurotransmisores de un receptor adrenérgico? Adrenalina y noradrenalina. ¿No? Entonces, estos son los básicos que deben saber ustedes. Sí, estoy mal. De estos grupos, sí, todos los grupos. Dios mío. O sea, colinérgicos, anticolinérgicos. Su mecanismo de acción, ¿no? Hemos dicho que va a ser principalmente imitar la acción de la acetilcolina, en este caso. En el caso de los anticolinérgicos, bloquean a los receptores muscarínicos. Mientras que uno va estimulando al receptor muscarínico, el otro va a bloquear. O sea, es lo contrario nada más, ¿ya? Eso recuerden, colinérgicos y anticolinérgicos. Y en los adrenérgicos, ¿estimulan o inhiben? Estimulan también. ¿A qué receptores? Adrenalina. ¿No? En el caso de los bloqueadores adrenérgicos, obviamente bloquean a los receptores adrenérgicos. Y se dan cuenta que no está fácil en realidad. Porque mientras que uno va a estimular, el otro va a inhibir y bloquear, ¿no? Pero no, ¿los fármacos también va a tomar o no? Sí, apréndanse un ejemplo de Cada fármaco. de cada uno. ¿Ya?
Por ejemplo, colinérgico, neostigmina o Betanilo, ¿no? betanilo. Al menos uno por grupo. Atropina, Anticolinérgico, la atropina, ¿no? Adrenérgico, salbutamol, adrenalina, ¿no? Y listo. Hermoso este tema. Esto puede ser. ¿Cómo se da el proceso de transmisión del dolor? Les puedo pedir a ustedes que expliquen también, ¿no? Este proceso. Entonces ustedes principalmente tienen que explicar, es empezar justamente por la primera fase, que es la fase Percepción. de transducción. Transducción. La percepción es lo último, recuerden. Transducción, ¿por qué? Porque hay un estímulo que genera dolor, ¿no? Y luego la transmisión, ¿por qué? Porque se va a dar muy bien, las vías nerviosas van a llevar la información. Luego la modulación que llega a la parte del tálamo, ¿y qué hace? Elimina endorfinas. Muy bien, elimina endorfinas para que comience a modular o regular el dolor, ¿no es cierto? Muy bien, y por último la percepción que se da en la corteza cerebral. Aquí está justamente un ejemplo. La escalera analgésica de la OMS. Dolor leve de 1 a 3, dolor moderado de 4 a 6, dolor severo de 7 a 10 y un ejemplo por cada escalón o 2 ejemplos por cada escalón. Ustedes ya tienen que saber los escalones, ¿no? Analgésicos, recuerden, no opioides, están dentro del primer escalón. El AINE, el paracetamol, ¿no? Dentro del segundo escalón, codeína, tramadol, dihidrocodeína. Y en el tercer escalón, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona. Ahí están los opioides. Recuerden que opioides existen de dos tipos, opioides débiles y opioides potentes. Entonces, aquí básicamente les puedo preguntar que ustedes coloquen ejemplos de fármacos. Por ejemplo, dentro del grupo de los AINES, ¿qué fármacos hay? ¿No? ¿Qué fármacos hay? AINES. Ibuprofeno. Ibuprofeno, ¿qué más? Naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, hay un montón, ¿no? Y decíamos que estos tenían, ¿qué cosa? ¿Qué inhibía? La enzima. ¿Qué enzima? Ciclooxigenasa. Muy bien, la ciclooxigenasa, ¿no? Te va a sacar 20 en el examen. Sí, eso solo ahorita. Buena memoria, che. Muy bien. Eso es cuando estudian, ¿ves? Ella es la ley sí de Luego tenemos a los opioides, por ejemplo, en opioides débiles, opioides potentes. ¿Cuáles tenemos? ¿Qué medicamentos? El tramadol. Tramadol, muy bien. Codeína, fentanilo. Dentro de opioides, de manera general, estoy hablando, tanto débiles como potentes. Morfina. Morfina, muy bien, la buprenorfina también. Y eso. Anestésico no. Y eso. Ya está. Semana 8. Semana 8, sí. Mecanismo de acción. Los sinotrópicos positivos, negativos, no, pero mejor no. Eso no. ¿No? Ya. Eso no, inotrópicos no. Tiroxina, atenolol, Sí, ejemplos. Antihipertensivos. Antihipertensivos, aquí habíamos hablado de los inhibidores de los ARA2 y de los YECAS, ¿no? Esto, ¿no? ¿Recuerdan, no? Sí, Que en el riñón había qué cosa, la renina. que era renina.
¿Qué es la renina? Eso es Una enzima o proteína. ¿Qué es la renina? Ya. Una Esa que- parte sí. Esa parte no se acuerda. Una proteína. Sí, Una- proteína. Ajá, Que se me acordé. encuentran dentro del riñón, ¿no es cierto? Sí. Que es liberada y unida con el Angiotensina angiotensina que produce el hígado, se unen para formar la angiotensina 1. Y dentro de la angiotensina 1 va a pasar a ser la angiotensina 2, ¿pero por qué? Porque existe una enzima convertidora de angiotensina, que es ECA. Entonces, ¿dónde van a actuar estos antihipertensivos? Que son llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, actúan justamente acá. En la Y no va ECA. a permitir que la angiotensina 1 se convierta en Angiotensina 2. angiotensina 2. Esa es la función de los IECAs. Y por lo tanto, si no se da nada de esto, no va a haber tampoco vasoconstricción y tampoco va a haber un aumento de la presión arterial. Entonces, luego seguimos con los ARA2, que son los Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Qué sucedía con esta angiotensina 2? Iba a inhibir también, hizo bloquear. Tenía una enzima que se llama, o mejor dicho, su receptor, que es angiotensina 2. Así se llama su receptor. Entonces, ¿qué hacía este medicamento? Este antagonista de receptores de angiotensina 2 iba y lo bloqueaba, ¿no? A estos receptores. Entonces, por lo tanto, ya no se producía vasoconstricción y tampoco un aumento de la presión arterial. ¿Y qué ejemplo clásico tenemos en el IECAS? El Captopril, captopril. Muy bien. ¿Y qué ejemplo clásico tenemos en el ARA2? losartán. Los sartán. Muy bien. Diuréticos. Voy a apuntar. Semana 8. Ejemplos, ¿ya? Diuréticos, ejemplos. Furosemida, hidroclororetacida, espironolactona, mannitol. ¿Y dónde actúan o solamente ejemplos? Ejemplos. Nada más. Ah, ya. Porque esto, lo mato ya. Hipolipemiantes, sí. Disminuyen qué cosa? El colesterol, ¿no? Mecanismo de acción de los hipolipemiantes. Y sus ejemplos más clásicos, atorvastatina y simvastatina. Eso sí. Acá está justamente lo que decía, ¿no? Inhibía qué cosa? La enzima A, ¿no? Recuerden que la enzima A ayudaba a la producción de colesterol. Entonces, a yo inhibirla, por lo tanto, ya no va a haber producción de colesterol. ¿Pero qué tipo de colesterol? Colesterol LDL. malo, ¿no? El LDL, ¿no? De colesterol malo. ¿Y cómo mi organismo sabía, Miss, que debe atacar al malo y no al bueno? ¿Cómo sabe? ¿Por quién dijimos? ¿Qué órgano? Aquí, por el hígado. El hígado mandaba señales, bueno, el cerebro le mandaba señales al hígado y el hígado también mandaba sus señales y por lo tanto hacía que solamente este fármaco ataque al colesterol malo y no al colesterol bueno. Y los ejemplos más clásicos acá les he puesto. Atorvastatina, Simvastatina. Así que hipolipemiantes. Semana 9, ¿no? Sí. Trastornos respiratorios. Los ejemplos más clásicos: agonistas, beta-2 adrenérgicos, estimular los receptores beta-2 en el músculo liso bronquial. Ese es su mecanismo de acción. Agonistas, porque si decíamos bloquear o inhibir sería Antagonista. agonistas. Ejemplos más clásicos: Salbutamol. salbutamol, salmeterol. Esto no. Expectorantes. Mecanismo de acción: aumenta la hidratación
aparición del moco, ¿no? ¿Qué ejemplos clásicos? El Ambrosol, muy bien, la acetilcisteína y la guaifenesin. guaifenesin. Antitusivos también. Antitusivos, mecanismo de acción, inhibir el centro de la tos en el sistema nervioso central. ¿Dónde va a actuar entonces? ¿El centro de la tos dónde estaba? Bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los ejemplos más clásicos? Dextrometorfano, codeína. Gastrointestinales. Ulcerosos. Antiulcerosis. El ejemplo más clásico, omeprazol, ¿no? Omeprazol es omeprazol. Omeprazol. Y por eso es que el omeprazol que va a inhibir La bomba de protones. Protones, muy bien. Pregunta de examen, ¿no? Nueve preguntas de examen. Esto no. Laxante. El ejemplo más clásico, Lactulosa. que aumenta el contenido del De agua. agua en el intestino grueso, ¿no? Pregunta de examen también. Antieméticos. Mecanismo de acción, bloquear los receptores implicados en el reflejo del bolo. Ejemplo más clásico. Muy bien. Dimenidrato. El gramol, o también llamado dimenidrato. El ondansetron también es conocido. Listo. 15. Psicofármacos. Ah, esto también puede ser pregunta de examen, ¿ah? La neurona. Me había olvidado. En el examen final me preguntas. Azu. 20 aprox. ¿No hace 40 preguntas? Carmelo. Yo tengo un profesor de anatomía que nos hizo 40. Ya, ansiolíticos. Ya saben, ansiolíticos. Sí. Lo más común, ¿no? Diazepam, alprazolam. Su mecanismo de acción, aumentar el la acción GABA. del GABA. ¿Qué era el GABA? Un neurotransmisor, Miss. Neurotransmisor. Antidepresivos también. Mecanismo de acción, aumentar la Serotonina. Antidepresivos. Ejemplo clásico, Fluoxetina. y amitriptilina. Estabilizadores del ánimo. La sertralina también entra ahí, ¿no, Miss? Sí, también. Estabilizadores del ánimo. Litio. Litio, ¿no? Pregunta del examen también fue. Ajá. Mecanismo de acción, modular la neurotransmisión. Pero hay otro que es para el día de hoy. Sí. Antipsicóticos, también fue pregunta. Sí. Bloquear a los receptores de dopamina. Principal, haloperidol. Es bastante común se aumenta el haloperidol. Este es el de estimulantes. Ajá. Ya, nada Metilfenidato. más. En esta 17, ¿no? No sé. 16 y 17. 16 y 17. Esta no. 16. Antiinfecciosos. Hay en la medicación. Antivirales. ¿Cuáles son los ejemplos más clásicos? Igual, de manera general, mecanismo de acción de antibacterianos y sus ejemplos más clásicos. Que ya les he puesto acá: penicilina, amoxicilina, clindamicina, cipro, Fluoxetina. antituberculosos, estos de aquí, sí. ¿no? Fármacos. Y lo mismo va a venir en este Y examen. Sonia, sí. Sí, va a venir. Sí. Lo mismo no, pero o sea, parecido. Pero o sea, les estoy dando las pautas de lo que puede venir. Ah, Son ya. casi parecidos. ¿Y cuáles son los ejemplos de los antituberculosos? Antimicóticos igual, su mecanismo de acción y sus ejemplos más clásicos.
Antiparasitarios igual, su mecanismo de acción y sus ejemplos más clásicos. Y eso, esa era 16. Les decía, antihistamínicos, mecanismo de acción de Inhibir la histamina. antihistamínicos. Y sus ejemplos más clásicos, la clasificación también de primera y segunda generación, lo mismo que les he dicho hace un rato. Ya. Eso, corticosteroides, también inhibir la liberación de mediadores antiinflamatorios. Los ejemplos más clásicos ya hemos dicho, prednisona, dexametasona y dexametasona. Inmunosupresores, disminuir o inhibir la actividad del sistema inmunitario y sus ejemplos más clásicos. Úricos úricos, inhibir la reflexión del ácido úrico, ¿no? Ejemplo más clásico, probenecid. Y listo. Eso es el examen final.